Muy buenos días. Una bella mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina. Estamos transmitiendo Tiempo de Bendecir. Este programa que es auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que es pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa la pastora Pamela Sevilla de Muñoz. Nuestra iglesia se encuentra ubicada en calle España 914, barrio Palumbo, del departamento de Godoy Cruz. Y mañana a las 20:30 horas, mañana miércoles 20:30 horas, estamos con nuestro estudio bíblico, hermoso estudio bíblico que está llevando adelante el pastor Pablo, y con motivos de oración por enfermos, sanidad. Estamos también en un momento precioso de alabanza y adoración en medio de la comunidad, así que les invitamos a participar. Seguimos con el tema de la guerra espiritual, descubriendo la fe, la 35ª entrega. Nadie nace creyendo. La liberación de esta gran angustia comienza con la comprensión de que nadie nace con fe. Los héroes de la fe una vez vivieron sin fe: Abraham, Pedro, Pablo, Elías, y todos los demás vivieron sin fe en alguna época de su vida. Con esto le doy una noticia: usted no es nada especial, es una persona común y corriente como los demás, pero es héroes como los demás héroes de la fe. Sin embargo, le doy otra noticia, y es esta muy buena: usted puede llegar a tener una fe como ellos o más. Para lidiar con esta situación usaremos Romanos 10:17, que nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dado que el énfasis de este pasaje está dado en la predicación, cabe recordar que esto no es responsabilidad exclusiva de los pastores y ministros. Véase Hechos 8:4. Tampoco la predicación es la única forma que el Señor salva a una persona. Muchas personas han encontrado la revelación de Jesucristo leyendo solamente la Biblia. La palabra escrita es una poderosa arma evangelística. Aún así, en este pasaje, el énfasis de Pablo, que es en el informe o mensaje hablado por un hombre. Ya desde el versículo 13 de Romanos 10 vemos establecido el principio con claridad. Para que un hombre sea salvo, debe invocar el nombre del Señor. Luego el versículo 14 continúa el desarrollo del mismo principio y dice que para invocar hay que creer, pero para creer debe haber oído de él. Y por último dice que para oír alguien tiene que predicarle. Lo que está claro que no hay salvación sin que medie una palabra divina. Y esta comunicación no necesariamente debe venir de un pastor o ministro. Cualquiera que crea puede transmitir el mensaje para que otro reciba fe. Señor, que la revelación de la fe y su propósito en mí pueda mantenerlo por medio de la comunión de tu Santo Espíritu. Qué tema precioso cuando nos adentramos en el tema de la fe. Y es cierto, cuando nacemos nosotros, todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, esta es la herencia que nos dejó este conocimiento de la muerte de nuestra primera humanidad. Y desde ahí, bueno, esa muerte ha ido pasando a todos los hombres y mujeres de este planeta. Y el Señor siempre amó a todas las personas, todas las criaturas de la tierra. Toda su raza humana está amada por Dios, creada por Él y amada por Él. Ahora, el tema de la fe, veíamos el otro día que la fe viene. Ahora, ¿cómo viene? Viene por el oír. Dice ahí en Romanos, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que tiene que haberse en algún momento escuchado o visto o recibido un mensaje de la palabra de Dios. Y las formas que Dios tiene de llegar con esa palabra a nuestros oídos o a nuestra vista
es variadísima. No lo podemos encasillar en una sola forma, porque a veces creemos que solamente la gente recibe fe cuando va a una iglesia y recibe la palabra en la iglesia, y muchas veces es todo lo contrario. A veces en los mal usos que se hacen de la fe en muchas comunidades cristianas, en vez de acercar la gente a Dios, la terminan alejando. Entonces, es muy importante entender que Dios tiene sus maneras de hacernos llegar la palabra. Hay personas que simplemente leyendo la Biblia, ejemplos, muchos ejemplos hay. Yo recuerdo el del evangelista Miguel Ceja, que estaba en un hotel en un momento muy crítico, con más ganas de morirse que de seguir viviendo, y vio que en los hoteles ponían siempre esos Nuevos Testamentos con azules, que eran de esta institución que se llama los Gedeones. Bueno, y él se puso a leer ese Nuevo Testamento, y ahí se le abrió, se le reveló el Señor. Él ya venía de conocer el Evangelio en una iglesia, pero se había apartado, pero lejísimo andaba, cuando andaba con el primer cuarteto imperial y que andaban cantando por el mundo. Y su familia en Buenos Aires orando por él, clamando por él, la iglesia clamando por él. Bueno, llegó un momento que leyó una palabra y esa palabra se le reveló, se le hizo carne, e inmediatamente produjo una conversión. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de Juan Wesley. Él cuenta, Juan Wesley, después de mucho tiempo de ser ministro en la iglesia anglicana, que hubo un momento que él estaba leyendo y, bueno, dice que sintió un fuerte ardor en el corazón, ¿no es cierto? Y le cambió la manera de mirar el Evangelio, de recibir la palabra, y empezó con esta comunión con el Espíritu Santo tan preciosa, que dio lugar después a la formación de uno de los movimientos más grandes que ha habido sobre la tierra, que es la Iglesia Metodista. Y bueno, y cuántos más no hay. Pero qué hablar de Abraham, de Jacob, de Isaac, de todos los que la palabra narra que son héroes de la fe, que dieron testimonio de justamente el propósito de Dios. Y el más elocuente, que nos deja verdaderamente unas enseñanzas muy profundas referente a la fe y al uso de la fe, es el apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo, en su encuentro con el Señor, persiguiendo la iglesia, él, consintiendo primero en la muerte de Esteban, luego persiguiendo a la iglesia, tiene un encuentro con el Señor, y de esta manera el corazón de este hombre fue transformado de tal manera que llega a ser uno de los más prolíferos escritores de cartas a las iglesias, que luego se compilaron en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces ahí tenemos, ¿no?, los 4 evangelios. Cuando el Señor se encuentra con los discípulos junto al mar de Galilea y les da la gran comisión, que usted lo puede leer eso en los últimos 2 capítulos del libro de Marcos. Bueno, él ahí les encomienda una misión. Le dicen que vayan por todo el mundo y que prediquen ese evangelio que ellos estaban viviendo en ese momento. La palabra evangelio es buena noticia. La buena noticia de que él había resucitado de los muertos. Esa era la buena noticia para la humanidad. Y vayan y predíquenle a toda criatura, dice. No hace acepción de personas, dice a toda criatura. Y al que crea, recibirá los beneficios justamente de esa revelación. Dice, en mi nombre sanarán los enfermos, echarán fuera demonios, tendrán un nuevo lenguaje. Y bueno, y así nació la iglesia. La iglesia de Jesucristo nace de una palabra predicada por el apóstol Pedro,
después de haber recibido en Pentecostés la llenura del Espíritu Santo, en la venida de Pentecostés del Espíritu Santo, ellos reciben la llenura y ese Pedro que había negado 3 veces a Jesús se para delante de los judíos y comienza a soltar una enseñanza de lo que había sucedido. No hizo otra cosa que contar lo que había sucedido. Y de esa manera el Espíritu Santo comenzó a desparramar su bendición, primero sobre 3.000, después sobre 5.000, gente que terminó bautizada en el Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Comenzaron sanidades, milagros, cosas que sucedieron a través del apóstol Pedro, como por ejemplo que cuando él pasaba su sombra sana a una persona, eso no lo registra ni siquiera en la historia de Jesús. No dice que alguna vez que Jesús con su sombra sanó a alguien. Entonces ahí vemos nosotros ese cumplimiento de la palabra, la obra que yo hice, ustedes las harán mayores. Ahora, ¿quién puede predicar? Alguien que tenga fe. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír y oír palabra de Dios, la palabra de Dios, la que se revela en el corazón, la que se hace carne. Por eso en el Evangelio de San Juan dice que el verbo era en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahí se hace uno con nosotros. Después Jesús, cuando ora por los discípulos, ya les he comentado muchísimas veces que lo leamos, si es posible todos los días, la oración de Jesús cuando ora por los discípulos. Cuando Él dice que Él ha venido para que tengamos esa revelación. ¿De cuál es la revelación? ¿De qué es la vida eterna? La vida eterna consiste, dice el Señor Jesús, en que conozcamos al Padre y al Hijo al quien Él ha enviado. Tremendo. Conozcamos de primera fuente, de primera mano. ¿Y quién nos habla? El Espíritu Santo. Nos habla a nuestros corazones. Cuando nos decidimos a recibir, nos decidimos a aceptar esta realidad de que Cristo vino y resucitó de los muertos. Por eso que el espíritu del anticristo es lo contrario. Constantemente tratando de hacernos creer que Cristo no vino, que Cristo es una fábula, que lo que Cristo habla del cielo y del infierno son fábulas. Claro, necesito que no crea en Dios y que tampoco crea en el diablo, porque si hay algo que Satanás quiere, que nosotros no creamos en él. Si no creemos en su existencia, ya estamos en el horno. Estamos listos. No se preocupa más él. Cuando yo creo que él no existe, no se preocupa más por nosotros. Él va a ir a combatir a aquellos que creen. ¿Por qué? Porque necesita llevar agua para su molino, gente, ¿no es cierto?, que sea transformado a su imagen, a su semejanza, o sea, ser transformado en un criminal más, porque él es un criminal, enemigo de Dios, en todos los aspectos, de todas las maneras había y por haber. Cuando usted tiene mucho odio por Dios y mucho resentimiento por Dios, cuidado, porque ahí no está operando el Espíritu de Dios. Cuando usted se pone en juzgador, condenador del otro, cuidado, ahí no está operando el Espíritu de Dios. Cuando usted se pone en la situación de que este lo merece, este no lo merece, porque yo considero que este no lo merece, porque, cuidado, ese es el espíritu del anticristo. Ahí usted no está operando a favor de Dios. No está operando la fe. Estas son advertencias con mucho amor por aquellas personas que están en estas posturas. Mucha gente en las congregaciones cristianas están en esta postura. De que este no merece, este lo merece. Porque yo considero que este no... ¿Quién nos puso por juez? Nosotros no somos jueces, porque ninguno de nosotros hemos padecido la cruz. Ninguno de nosotros entregamos la vida por otro. Jesús sí lo hizo. Usted puede creerlo, puede aceptarlo, puede no aceptarlo, pero cuando usted mire el almanaque le grita en la cara que hace 2025 años hubo un hombre que se llamó Jesucristo que llegó a esta tierra y que marcó la humanidad para siempre. Querer negar ese hecho es como querer negar que el general San Martín existió.
o que el general Belgrano existió, o que Sarmiento existió, que son históricos. Yo puedo no estar de acuerdo en algunas políticas que tuvo San Martín, las políticas que tuvo Belgrano, las políticas que tuvo Sarmiento, pero nunca puedo negar el hecho de su existencia. Existieron, son parte de la historia. Jesús es parte de la historia de la humanidad, y aún en los países que no crean en Jesús, que son acérrimos enemigos de Jesús, se rigen por el almanaque que marca la llegada de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la fe viene. Y viene de esta manera, por el oír y el oír la palabra de Dios. Tiene que haber una palabra de Dios que fluya. Entonces, para nosotros, los hijos de Dios, ¿qué debemos buscar? Buscar estar llenos del Espíritu Santo. Permanecer en la fe para ser llenos del Espíritu Santo. Para que al abrir nuestras bocas, el Espíritu Santo pueda utilizar nuestros labios y nuestros hechos para que otros reciban. Alguien les tiene que predicar. Jesús nos mandó a hacer eso. Y nos dijo algo muy importante. Dice, me seréis testigos. Nosotros queremos ser los protagonistas y llevarnos nosotros la gloria para nuestro molino. Yo oré y el fulano se sanó. Yo hice esto y el fulano... No. Lo que hicimos, lo hicimos por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. A través de nosotros el Espíritu de Dios transmite esta fe a las personas. Y nosotros somos testigos de eso. Contamos lo que Él hace. Esa es la gran misión. Contar lo que Él hace, para que la persona tenga la oportunidad de poder creer y recibir fe. Y una vez que la fe se activa en el corazón de una persona, la obra comienza. Y Dios tiene infinidad de maneras. A mí me prendió viendo una película de Jesús de Nazaret siendo ateo. Ahí hice mi primera declaración. A mí me gustaría ser como este hombre. Viendo una película. Yo fui a ver la película por la producción, por lo que era la película Jesús de Nazaret. Me comí las 6 horas de película cuando la estrenaron en el Cine Ópera. Pero en ese lugar el Señor me tomó la palabra. Después me vino una debacle, hasta terminé alcohólico. Y llegué al fondo de todo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder decir, reconozco que hay Dios. El mismo Dios que me sacó, que me sanó, que me liberó de una adicción tan difícil como el alcoholismo. Es tiempo de bendecir, es tiempo de decir bien, es tiempo de transmitir el mensaje que cada uno tiene un testimonio, cada uno tiene una experiencia. El que ha recibido a Cristo tiene una experiencia de vida. Bueno, esa es una herramienta poderosísima para poder bendecir a otros. ¿Son todos iguales? No. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Cada uno somos distintos, cada uno tenemos un propósito en el reino y Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos y una herencia para cada uno de sus hijos. Así que no baje los brazos para nada, no tome ni siquiera para tomar envión, vaya para atrás. Siempre la fe nos va a impulsar hacia lo que está delante. ¿Por qué? Porque lo que está delante es cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Así enfrentamos esta guerra espiritual de cada día. Apenas abrimos los ojos, somos conscientes de la guerra, pero la guerra la tenemos aún cuando dormimos. En nuestros sueños están bombardeándonos pensamientos contrarios. Así que es tiempo de bendecir. No se desaliente, tenga fe. ¿Cómo tengo fe? Bueno, poniéndose en las manos de Dios. Y pruebe esto que le estoy diciendo, no que se lo cuente nadie, pruébelo usted. Acérquese al Señor así, a corazón abierto. Me cuesta creer, me cuesta ver. Necesito que tu Espíritu Santo me enseñe. Quiero nacer de nuevo realmente. Tener una nueva experiencia de vida, una nueva creación se forja en mí.
No quiero que me lo cuenten, lo quiero vivir. Y eso es para cada uno que se anima a hacerlo. Es tiempo de bendecir. Nos estamos viendo, Dios mediante, mañana con más guerra espiritual.